todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la clase de Geometría Moderna. Como mencionamos las clases pasadas, entramos en esta ocasión a un nuevo tema, un nuevo bloque de temas, en donde vamos a hablar sobre los teoremas de Cheva-Menelao, otros temas de configuración, que ahorita vamos a definir, como serían los teoremas de Desargues. Vamos a hablar también de cuadrángulos y cuadriláteros completos. Y en última instancia vamos a hablar sobre las relaciones armónicas de puntos. Empezaremos en este video con este tema en particular, que tiene que ver con estos dos teoremas, los teoremas de Cheva y Menelao. Muchas de las propiedades importantes de las figuras geométricas, como ya vimos en varios teoremas anteriores a estos videos, dependen de la concurrencia de líneas y de la colinealidad de puntos. Por ejemplo, podemos pensar como ejemplos que ya vimos y demostramos las intersecciones, por ejemplo, de las medianas o de las bisectrices internas de un triángulo, que nos dan el baricentro y el incentro respectivamente. Dos teoremas que son elegantes por su poder y simplicidad, y que de hecho se relacionan justamente con estos conceptos de concurrencia y de colinealidad, y que son muy útiles en el establecimiento de estas propiedades. Vamos a estudiarlas a lo largo de este video. Uno de estos teoremas debe su nombre a un trabajo escrito por Menelao de Alejandría cerca del final del primer siglo después de Cristo, mientras que el otro fue publicado por el matemático italiano Giovanni Cheva en 1678. Cada uno de estos teoremas, que también podemos nombrarlos como teoremas de configuración, se refiere a puntos en los lados de un triángulo, vistos los lados del triángulo como líneas completas determinadas por pares de vértices del triángulo. En la figura podemos ver exactamente esto que acabamos de mencionar. Si tenemos el triángulo ABC, en esta ocasión estamos pintando toda la línea completa que determina dos de sus vértices, por ejemplo el AB. Tenemos a su línea completa, tenemos a la línea completa determinada por BC y a la línea completa determinada por AC. En estas se expresan relaciones entre un número finito de puntos y de rectas del triángulo cuando hablamos de estos teoremas de configuración. Para los teoremas de Cheva y Menelao, que son los de este video en particular, vamos a ver poco a poco a qué nos referimos. Cuando hablamos en general de un teorema de configuración, se formula de tal forma que, del hecho de que algunos puntos son colineales, o que bien algunas rectas son concurrentes, podemos deducir que algunos otros puntos son colineales, o algunas otras rectas concurrentes. Los teoremas de Cheva y Menelao en particular son herramientas que permiten trabajar muchos de los problemas en los que intervienen justamente estos dos conceptos de colinealidad de puntos y concurrencia de rectas. Los dos teoremas están muy relacionados, en verdad tienen una especie de relación mágica ahí, ahorita vamos a ver por qué. Y lo curioso de esto es que son teoremas que están muy estrechamente relacionados, pero tienen siglos de diferencia entre ellos. Uno se desarrolló por ahí del siglo I, como ya lo mencionamos, mientras que el otro fue por ahí del siglo XV. No, perdón, XVII. Lo que quiere decir que realmente hay bastantes siglos de diferencia. Antes de entrar de lleno al teorema, vamos a definir dos conceptos rapidísimo. El primero de ellos, decimos que una recta que pasa por un vértice de un triángulo, pero que no coincide con ningún lado, lo vamos a llamar recta cheviana del triángulo. Esto obviamente está en relación con el teorema de Cheva, refiriéndonos a que literalmente una línea cualquiera que pasa por un vértice y que corta al lado opuesto del triángulo en un punto, lo vamos a llamar recta cheviana. Bien, ya vimos que de hecho en teoremas pasados hablamos de medianas, de mediatrices, de bisectrices y de alturas. Las chevianas, por ejemplo, que coinciden con esas líneas, son llamadas en particular tal y como lo vimos de acuerdo a la definición de esa ocasión. Por ejemplo, pensemos en una cheviana que pasa por A y que es perpendicular al lado BC.
Entonces esa cheviana sería una altura. Ahora bien, si esta cheviana en realidad pasara por el punto medio del lado BC, sabemos que sería entonces una mediana. Así podemos nombrar a diferentes rectas chevianas, cada una con su particular caso, dependiendo de qué situación tengamos en particular. Si hablamos en general, simplemente podemos decir que es una recta cheviana y ya. El siguiente punto, la siguiente definición, más bien hablamos ahora de lo que es un punto cualquiera sobre uno de los lados del triángulo. A este, siempre y cuando no coincida con un vértice del triángulo, lo podemos llamar punto de Menelao. En este caso, el punto D es un punto cualquiera sobre el lado AC. Aquí, de hecho, lo estamos ejemplificando como un punto interior del segmento AC. Sin embargo, para estos teoremas y en general hemos estado considerando muchas veces que el triángulo, al hablar de su lado, podemos considerarlo como la recta completa, tal y como ya lo mencionamos, por lo que en realidad este punto D, como punto de Menelao, podría estar tanto interno como externo al segmento AC. En general, también podemos pensar que los puntos de Menelao llegan a coincidir con puntos importantes o puntos notables del triángulo, o mejor dicho, de los lados del triángulo, como pueden ser los puntos medios, las alturas, o las intersecciones de las bisectrices internas, etcétera, etcétera. En el caso de la recta cheviana, también podemos considerar que en este caso puede ser tanto interna como externa e intersectar al lado BC de manera externa. En este ejemplo es claro que lo está intersectando de manera interna. Ahora sí, vayamos de lleno a los teoremas que nos interesaban para este video particular. Comencemos con el teorema de Cheva. Ya que definimos lo que son chevianas, lo que nos dice el teorema, de una manera bastante clara y directa, es que tres chevianas, en este caso vamos a nombrar las AL, BM y CN del triángulo ABC, son concurrentes en un punto O si y solo si se cumple esta relación, es decir, AN entre NB, que serían los dos segmentos que quedan en el lado AB, multiplicados por la relación BL entre LC, los otros dos segmentos sobre el lado BC, multiplicado por la razón CM entre MA, que sería el lado restante, considerando los dos segmentos determinado por el punto M. De esta manera multiplicamos estas tres fracciones y obtenemos la unidad. Lo que nos dice a grandes rasgos este teorema es que si consideramos tres chevianas que concurren, entonces se cumple en primera instancia esta relación. Y también se cumple lo contrario, es decir, si tenemos tres chevianas para las cuales se cumple esta relación o esta regla, entonces podemos concluir que las chevianas concurren. De hecho, este teorema es bastante utilizado para poder demostrar justamente la concurrencia de líneas en un triángulo. O mejor dicho, de líneas que pasan por vértices de un triángulo. Para poder demostrar este teorema, vamos a considerar una construcción auxiliar que nos ayudará a demostrar la regla que tenemos aquí arriba. Para esto, vamos a trazar por A una paralela al lado BC. Y vamos a llamar a S y a T las intersecciones de las chevianas BM y CN con esta paralela, respectivamente. Si tenemos esta línea, que es la que dijimos que era paralela al lado BC, y S y T son las intersecciones con las chevianas que mencionamos, entonces podemos considerar varias relaciones de triángulos semejantes entre sí. En particular,
Un par de relaciones que nos interesan son las de los triángulos BLO y SAO, que son los triángulos en azul. Podemos verificar fácilmente que estos son triángulos semejantes porque son opuestos al vértice y tienen además lados paralelos, por lo cual ángulos entre paralelas van a ser iguales. Ya no vamos a mencionar como tal estas relaciones de ángulos, pero podemos fácilmente demostrar que son triángulos semejantes entre sí. De esta primera relación de triángulos semejantes, obtenemos esta primera igualdad, a la cual momentáneamente vamos a llamarle 1. Es decir, que el lado BL entre el lado LO es lo mismo o tiene la misma razón de semejanza que lo tiene el lado SA entre AO. El otro par de triángulos semejantes que nos interesa en este caso serían el OLC y el triángulo OAT, que son los triángulos en naranja de aquí. De esta semejanza de triángulos obtenemos la siguiente relación, que vamos a llamar número 2. En este caso, a quienes relacionamos serían los lados OL, LC y los lados OA y AT. Otra pareja de triángulos semejantes, que por las mismas razones podemos decir que en este caso otra vez tenemos opuestos por el vértice y utilizando la misma razón de tener ángulos entre paralelas, se obtiene esta semejanza de triángulos. A partir de esta semejanza obtenemos esta otra razón, donde relacionamos a los lados CM con MA y los lados BC con SA. La última relación que nos importa aquí es para estos triángulos, el ANT y el BNC, de donde obtenemos esta última igualdad, a la cual vamos a llamar 4. Una vez que obtenemos estas 4 igualdades, vamos a multiplicarlas cada uno de su lado para obtener la siguiente ecuación. Es decir, BL entre LO por LO entre LC por CM entre MA por AN entre NB es igual a SA entre AO por AO entre AT por BC entre SA por AT entre BC. Ahora bien, como ya podemos ver aquí claramente, muchos de los denominadores y numeradores coinciden, por lo cual podemos empezar a eliminar a cada uno con su respectivo, por lo cual toda esta multiplicación se convierte en la unidad. Mientras que del lado izquierdo podemos observar que los segmentos que nos quedan vivos, por decirlo así, son el segmento AN, LNB, BL, LC y CM y MA, por lo cual obtenemos la igualdad que queríamos llegar a encontrar en un inicio. Con esto estamos considerando, para empezar, la primera implicación del teorema de Cheva. Sin embargo, ahora nos falta demostrar su recíproco. Es decir, partiendo ahora de que tres chevianas cumplen esta relación, tenemos que verificar que en efecto son concurrentes. Pues bien, vamos a pensar que inversamente, vamos a suponer que ahora L, M y N son 3 puntos en los lados del triángulo ABC y en los lados BC, CA y AB respectivamente, de tal manera que cumplen esta relación. Vamos a decir que O es el punto de intersección de BM y CN. Vamos a considerar estas dos chevianas de inicio. Lo que quisiéramos ver es que la tercera cheviana también pasa por este punto de intersección. Sin embargo, no podemos empezar diciendo que realmente se intersectan todas, sino ya estaría demostrado. Por lo cual vamos a considerar que la recta AO, que sería la cheviana restante, o bueno, mejor dicho, la recta AO nada más, la pasamos por el punto de intersección de BM y CN, y vamos a llamar a L' el punto de intersección de esa recta con el lado BC, como en la siguiente figura. Es decir, primero consideramos que dos chevianas intersectan en un punto O, y después consideramos
el segmento AO y lo extendemos hasta cortar al lado BC en un punto que le vamos a llamar de momento L'. Lo que queremos demostrar al final es que en realidad el segmento AL, la cheviana AL, es tal que también pasa por este mismo punto de intersección de las otras dos chevianas. Pero, por el teorema de Cheval y por la construcción que acabamos de hacer, se cumplen que los puntos N, M y L' sí cumplen el teorema de Cheval por la relación directa del teorema. Pero, por hipótesis, L' también lo cumple. Entonces podemos igualar ambas ecuaciones. Y ambas serían en todo caso igual a 1. Entonces, a partir de esta igualdad, podemos eliminar a las fracciones equivalentes y obtenemos entonces que BL' entre L'C es igual a BL entre LC. ¿Qué quiere decir esto? Como son segmentos dirigidos, entonces L y L' coinciden. Por lo tanto, la cheviana AL sí pasa por el punto de intersección de BM y CN, por lo cual concluimos que las tres chevianas concurren. Este primer teorema, como ya vimos, se pudo escribir de una manera bastante simple y elegante y el resultado fue todavía más poderoso inclusive. Y todo sale a partir de la relación de semejanza de triángulos que existe para un triángulo dado. Ahora bien, para el anterior caso, Cheval relaciona a puntos en los lados del triángulo con concurrencia. Para el caso de Menelao es el caso de colinealidad. Veamos lo que nos dice el teorema. Si una recta intersecta los tres lados BC, CA y AB del triángulo ABC en los puntos L, M y N respectivamente, entonces se cumple la siguiente relación. Es decir, AN entre NB, nuevamente tenemos dos segmentos determinados por un punto de Menelao en uno de los lados del triángulo, multiplicados por la relación que existe entre BL y LC. Aquí sí podemos notar el punto L ya estamos considerándolo externo al segmento BC, por lo cual bastaría considerar la línea completa del lado del triángulo BC, como lo mencionamos muy al inicio. BL entre LC, como dijimos, multiplicado por CM entre MA. La multiplicación de estas tres fracciones nos da como resultado menos la unidad. Esto es pensando que de inicio estos tres puntos son colineales, nos van a dar esta relación, pero inversamente también se cumple el resultado, es decir que si L, M y N son tres puntos en los lados BC, CA y AB de un triángulo ABC que cumplen la relación anterior, es decir, la multiplicación de estas relaciones nos da menos 1, entonces los tres puntos L, M y N son puntos colineales. Como puede verse hasta aquí, antes de demostrar el teorema, los enunciados tanto del teorema de Cheval como el de Menelao se parecen bastante. Y de hecho, el resultado es casi el mismo, salvo un signo. Pero es de extrema importancia tomar en consideración ese signo, ya que uno nos está diciendo colinealidad para el caso de Menelao y para el caso de Cheval nos está mencionando la concurrencia de líneas. Veamos ahora sí la demostración del teorema de Menelao. Si tenemos el triángulo ABC y de inicio tenemos que los puntos N, M y L son colineales, lo que queremos demostrar es que se cumple la relación de multiplicación de fracciones igual a menos 1. Para esto vamos a considerar entonces
los pies de las perpendiculares trazadas desde los vértices del triángulo hacia la recta determinada por estos tres puntos N, M y L. De esta manera obtenemos los puntos P, que sería el pie de la altura trazado desde a la recta NM, Q, el pie de la altura trazado desde B, y R, el pie de la altura trazado desde C. Gracias a estos pies de perpendiculares que acabamos de trazar, podemos obtener nuevamente otras relaciones de triángulos semejantes para los cuales se cumple lo siguiente. De inicio, la semejanza entre los triángulos ANP y la semejanza con el triángulo BNQ, que es el que tenemos acá de este lado, la podemos ver claramente porque son ángulos entre paralelas y este ángulo de aquí, el que está en N, es opuesto por el vértice. De ahí que sean semejantes estos. A partir de esta semejanza obtenemos esta primera razón, a la cual la vamos a llamar con el número 1. La siguiente relación de semejanza está dado por los triángulos, BLQ, que son este triángulo muy grande, y el triángulo CLR, que es este pequeño de acá. Comparten un mismo ángulo y estas líneas son paralelas puesto que son alturas o perpendiculares con respecto a la línea NM. De ahí que sean semejantes. A partir de aquí obtenemos la relación BL entre LC igual a QB entre CR. Y a esta la vamos a llamar 2. La última relación que nos importa, nuevamente de semejanza entre triángulos, es la CMR, que sería este triángulo de aquí, con el triángulo AMP, que es este otro de aquí. Nuevamente, por opuestos al vértice y ángulos entre paralelas, obtenemos la relación de semejanza. A partir de esta relación de semejanza, obtenemos esta relación de lados, CM entre MA, es igual a RC entre AP por semejanza. Esta última la vamos a nombrar con el número 3. Si multiplicamos estas tres ecuaciones, nuevamente haciendo el truco que hicimos en el caso de Cheva, multiplicamos todo de un lado para el lado izquierdo y todo de un lado para el lado derecho. Y aquí, si podemos ver, tanto numerador como denominador prácticamente son los mismos lados, salvo que están en un caso en un sentido y en los otros están en el otro. ¿De acuerdo? Por lo que al hacer esta multiplicación y prácticamente tener un menos 1 por un menos 1 por un menos 1, obtenemos menos 1 de resultado para estas tres fracciones del lado derecho. Mientras que del lado izquierdo ya obtenemos prácticamente la relación de lados que necesitábamos en el teorema de Menelao. De acuerdo al resultado, obtenemos entonces que AN entre NB por E por BL entre LC multiplicado por CM entre MA nos da exactamente menos 1 como lo buscábamos en un inicio. Para el caso del recíproco, se demuestra de forma análoga al del inverso de Cheva. No nos metemos tanto en detalles, pero si recordamos lo que hicimos en el caso de Cheva, vamos a adaptarlo a este caso. Pensémoslo de esta manera. Nuevamente tenemos un triángulo ABC y podemos tener los puntos NM que determinan una línea. Y supongamos que ahora esta recta MN corta el lado ABC en un punto L'. Es decir, de inicio no podemos suponer que los puntos MN y L son colineales, sino que es lo que queremos demostrar más bien. Entonces, pensemos que MN corta el lado BC en un punto L'. Y luego utilizamos el teorema de Menelao, es decir, los puntos MN y L suponemos que los que cumplen esta relación de inicio. Y después, por el teorema mismo de Menelao, MN y L' también cumplen esta misma relación. Entonces, al igual que se hizo al demostrar el inverso del recíproco del teorema de Cheva,
L y L' van a ser puntos que coinciden, por lo que el inverso o el recíproco al teorema de Menelao también queda demostrado. Hasta aquí, estas serían, como tal, los resultados principales y los teoremas importantes de Cheva y Menelao. Sin embargo, no son las únicas maneras en que podemos describir a estos dos teoremas tan importantes. También podemos mencionarlos en su forma trigonométrica, que no es menos importante. ¿Por qué basta mencionar, por qué es tan importante también mencionar la forma trigonométrica? Porque a pesar de que estamos considerando puntos o líneas, y para los cuales es bastante clara la relación, no siempre o no necesariamente podemos tener esa relación de lados tan explícita, por lo que si en algunas ocasiones más bien contamos con los ángulos que determinan a esos puntos o esas líneas, también podemos considerar la forma trigonométrica para obtener el resultado que queremos. De hecho, la forma trigonométrica del teorema de Cheva, para el primer caso, podemos mencionarlo de la siguiente manera. Si la hipótesis del teorema de Cheva se satisface, entonces se cumple esta relación, que de hecho es prácticamente la misma, salvo que ahora estamos considerando a los ángulos que se determinan por el vértice opuesto al lado en el cual está ese punto. Y de manera inversa, si L, M y N son puntos respectivamente en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC, para los cuales se cumple esta relación, entonces AL, BM y CN, las chevianas, son concurrentes. Como pueden notar, es prácticamente lo mismo, salvo que ahora estamos considerándolo con los ángulos que se forman para estos puntos. Ahora, en el caso de la forma trigonométrica del teorema de Menelao, es muy similar. Si podemos notarlo, es nuevamente, si se cumple la hipótesis del teorema de Menelao, entonces se va a satisfacer esta igualdad. E inversamente, si L, M y N son puntos en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC, para los cuales se cumple esta relación, entonces esos puntos L, M y N son puntos colineales. La forma en la que se demuestran estos teoremas de hecho no es tan complicado y es una versión un poco más sencilla de demostrar en comparación con lo que hicimos ahorita en los casos de Cheva y Menelao. De hecho, para demostrarlos, lo que necesitamos utilizar es solamente el teorema generalizado de la bisectriz. Vamos a hacerlo para el caso de Cheva, el cual de hecho es bastante simple de obtener. Consideremos el teorema generalizado de la bisectriz para los siguientes segmentos que están en los lados del triángulo ABC. Como dijimos, AN entre NB son dos segmentos determinados por el punto N que está sobre el lado AB. Si aplicamos el teorema generalizado de la bisectriz para estos segmentos, tenemos entonces esta relación. Sea por el seno del ángulo ACN entre BC por el seno del ángulo NCB. Muy similar a como lo hicimos para el caso de el lado AB, podemos hacerlo también para el lado ABC, en el que el punto L es el que determina estos dos segmentos. Nuevamente aplicamos el teorema generalizado de la bisectriz y obtenemos este resultado del lado derecho. Y por último, hacemos lo mismo con el lado AC restante del triángulo y obtenemos esta ecuación. Ahora bien, como en este caso estamos considerando la primera parte del teorema de Cheva, es decir, la parte directa, entonces tenemos que multiplicar estas tres ecuaciones. Lo del lado izquierdo se queda del lado izquierdo y lo del lado derecho se queda del lado derecho, por lo que así la multiplicación de estos tres
de estas tres relaciones del lado izquierdo nos dan 1 porque se está cumpliendo el teorema de Cheva. Y después podemos multiplicar todo lo que está del lado derecho, que podemos notar simplemente estos segmentos AB, CA y BC quedan eliminados al multiplicarlos respectivamente, por lo cual solamente nos quedamos con las funciones seno aplicado a los ángulos. Y estas igual a la unidad, que es lo que tenemos del lado izquierdo. De esta manera obtenemos así entonces la relación para el teorema de Cheva en su forma trigonométrica. Para el inverso del teorema de Cheva, solo tenemos que repetir estos pasos que acabamos de mencionar, pero en sentido inverso, y obtendríamos la conclusión a la que queremos llegar, es decir, que las tres chevianas son concurrentes. Partiendo, obviamente, ahora de la relación trigonométrica y completándola con los lados correspondientes para completar el teorema generalizado de la bisectriz y obtener nuevamente estas relaciones. Hasta aquí mencionamos ya los teoremas de Cheva, de Mendelao y sus formas trigonométricas. Pero hay una manera de relacionar a los dos teoremas de una manera bastante natural, al cual vamos a conocer como el teorema de la división interna y externa. Este teorema es de alta importancia, sobre todo por la conclusión a la que nos lleva, por lo cual vamos a verlo a continuación. Si L, M y N son puntos cualesquiera en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC, tales que cumplen que las chevianas AL, BM y CN son concurrentes, y además, si la línea MN intersecta al lado ABC en un punto que vamos a llamar L', como la figura, entonces los puntos L y L' dividen el segmento BC interna y externamente en la misma razón. ¿A qué nos referimos con esto? De inicio tenemos tres chevianas AL, BM y CN que concurren, y tenemos esta línea, como en el teorema de Mendelao, en donde los puntos N, M y L' son colineales. Pero lo que nos dice el teorema de la división interna y externa es que para el caso del segmento ABC, si solo consideramos los puntos que quedan determinados por esas intersecciones, diferentes a los vértices del triángulo, es decir, los puntos L y los puntos L', son puntos tales que dividen a este segmento en la misma razón, solamente que uno lo divide de manera interna y otro lo divide de manera externa. Y bueno, la demostración de este teorema de hecho es bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es literalmente aplicar el caso directo de ambos teoremas, tanto el de Cheva como el de Mendelao. Para las tres chevianas ALM, BM y CN, dado que ya son concurrentes, entonces podemos aplicar el teorema de Cheva directamente y obtenemos que cumplen esta relación. Ahora bien, para el caso de los tres puntos L', M y N, como vemos en la figura, que son los que determinan esta línea, es decir, ya son colineales, entonces podemos aplicar el teorema de Mendelao, lo que quiere decir que cumplen esta otra relación. Ahora bien, prácticamente son la misma relación, salvo que en realidad en uno está contemplado el punto L y en el otro está contemplado el punto L'. Por lo que a partir de aquí, y si igualamos, basta con multiplicar por menos 1 este o por menos 1 a este otro, obtendríamos la siguiente relación. Es decir, que BL entre LC es igual a menos BL' entre L'C. De aquí se puede ver claramente entonces que el punto L
y el punto L' dividen a BC interna y externamente en la misma razón, que es lo que queríamos demostrar. Y justamente lo podemos comprobar, puesto que son lo mismo, salvo un signo. Como ya lo mencionamos, a un segmento se le puede dividir de manera interna y externa, y siempre hay que considerar la dirección de los segmentos dirigidos, por lo cual esta relación queda únicamente determinada por estos puntos L y L'. De hecho, este teorema es tan importante que literalmente lo que nos está diciendo es que podemos considerar a un segmento BC, y si damos un punto L, podemos encontrar con esta construcción, similar a la que acabamos de mencionar en el teorema, el punto correspondiente L' para el cual está dividiendo al segmento en la misma razón, pero de manera externa. Veamos a qué nos referimos con esto. Consideremos a la figura y a los tres puntos B, L y C sobre un lado del triángulo, que serían estos tres puntos. Ahora bien, el punto L, como ya lo mencioné, está determinado de manera única, ya que hay un solo punto que divide al segmento externamente en la misma razón numérica en la que un punto dado divide el segmento internamente. Y esto ya lo demostramos en videos pasados, cuando hablamos sobre los segmentos dirigidos justamente. Entonces podemos concluir lo siguiente. Si tenemos tres puntos fijos en una línea, puntos que vamos a llamar en este caso, para ejemplificar, B, L y C, y si A es un punto por fuera de esta línea, podemos unir entonces B con A y C con A. Y entonces M y N, puntos cualesquiera en los lados CA y AB con el triángulo que se acaba de formar, de tal forma que el triángulo ABC ya está determinado y trazamos entonces ahora las cheveanas AL, BM y CN que sean concurrentes. Entonces la línea MN, que queda determinada por esas cheveanas, va a intersectar a la línea BC en ese punto fijo L', que va a dividir de manera externa al lado BC en la misma razón que lo hace el punto L, pero de manera interna. Quizás hasta este momento, solamente con este dibujo, no queda del todo claro a qué nos referimos, pero hagamos la construcción para entender a qué nos referimos. Para esto vamos a basarnos en la figura de GeoGebra, en la que tenemos de inicio un triángulo ABC y el lado BC, en este caso, como la base del triángulo. Debido a que en realidad estos teoremas, como ya lo dijimos varias veces, relaciona a los lados del triángulo, pero considerando los lados completos, vamos a extender al lado BC para que tengamos la línea completa. Después vamos a trazar ahora las tres cheveanas concurrentes que pasan por A, B y C. Para esto vamos a considerar primero realmente esta cheveana, da igual donde la pongamos, pero esta en particular va a ser de gran importancia porque este va a ser el punto L. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el punto L determinado, la relación BL entre LC ya queda determinada. Es decir, ya es una razón fija numérica y que va a cambiar dependiendo de dónde esté el punto L de manera interna. Ahora consideremos otras dos cheveanas. Realmente la única cheveana que nos importa es AL, y ahorita vamos a ver por qué. En este caso, esta de aquí, vamos a llamarle M. Y la cheveana restante debe pasar por la intersección de estas dos.
Para esto vamos a considerar este segmento, o en su defecto bien podríamos considerar a la cheveana completa, que sería a toda la recta que pasa por estos dos puntos. Listo. A este punto entonces lo vamos a llamar N. Hasta aquí, todo se basa, como dijimos, en trazar esta primera cheveana. Y el punto A externo al lado BC realmente fue arbitrario, pero eso ahorita vamos a verlo con detenimiento. Consideremos ahora la recta que pasa entonces por los puntos N y M, y veamos cuál es el punto de intersección con el lado BC. En este caso, este punto donde se intersectan estas dos líneas sería el punto L', como en el esquema que acabamos de ver. Ahora bien, de inicio podemos observar que si yo muevo el punto A, los puntos B, C, L y L' ya están fijos. Es decir, esta construcción no depende del punto A o del vértice A del triángulo, sino más bien de la relación inicial determinada por los puntos B, L y C. Por lo cual podemos observar que si yo muevo el punto L, en realidad el punto L', que sería el que está dividiendo de manera externa al segmento BC, también va a variar, porque queda de manera única determinada por esta construcción, o mejor dicho, por el teorema de la división interna y externa. Por lo cual, si nosotros determinamos el punto L inicial sobre el segmento BC, entonces el punto L' también va a quedar únicamente determinado. Por lo cual la construcción está bien justificada y el teorema tiene sentido. Hasta aquí vamos a dejar este tema para después abordar los siguientes teoremas importantes que vamos a ver en este bloque.